noches, bienvenidos a su programa En Contraste. Como todos los jueves a las 10:30 de la noche en punto, nosotros ponemos los temas coyunturales sobre la mesa para que usted en casa saque sus propias conclusiones. Y no es un jueves tuitero, pero esta semana sí nos acompañan dos personas que son reconocidas en esta red social. Nos acompaña el licenciado Alejandro Palmieri, él es analista legal. Muy buenas noches, Alejandro, bienvenido. Buenas noches, Joseph. Buenas noches, Marielos. Y también nos acompaña la licenciada Marielos Chan, analista política y tuitera reconocida también. Buenas noches, licenciada, bienvenida. Gracias, buenas noches, Joseph, y buenas noches, Alejandro, también. Ya ven que no es bueno recordar, dicen, porque recordar es vivir. Pues como que fuera martes tuitero, ahora pues va a ser el jueves de En Contraste tuitero. Ya ven que esta red social se caracteriza también por ser este tipo de catarsis y este tipo también de lugar donde nacen estas tendencias y donde el divisionismo se vuelve de manera exponencial, y de ahí el tema de la noche, el caso Odebrecht, que es un tema que precisamente se ha vuelto ahora un tema de división, un tema de polarización. Algunos dicen que se debe investigar, que se debe continuar precisamente porque la fiscal revive ahora el tema de reconocido a nivel internacional, el caso de la constructora Odebrecht, donde está metido el exministro Alejandro Sinibaldi de haber recibido un dinero, donde hay muchas otras personas implicadas en el caso. Sin embargo, ahora se revive, pero pareciera que esta nueva fase del caso Odebrecht va enfocado en buscar a otros actores que tuvieron o no que ver dentro de esta estructura de sobornos. En todos los países donde se ha abierto casos sobre este tema, pues también han habido sanciones económicas y han habido sanciones en temas penales. Sin embargo, acá en Guatemala llegamos a un punto actualmente donde se ha vuelto un tema de división. Algunos dicen, no, ya no se hable más del tema, que no se investigue, eso ya fue del pasado y no revivan cosas del pasado. Sin embargo, otros dicen, no, que se investigue lo que se tenga que investigar, si hay otros actores implicados, pues que rindan cuentas. Y para ponerle sazón a todo el asunto, para ponerle así la salita como el salva, el presidente en una entrevista a un medio internacional dice, espérense muchachos, espérense, ya van a ver, ya casi que tronaba los dedos, así el presidente, ya van a ver lo que se viene en el tema de Odebrecht. Bueno, les pregunto a mis invitados de esta noche, ¿se debe investigar o se debe volver a reabrir el caso con esta otra visión que se tiene ahora de buscar nuevos implicados en el caso? O como bien mencionan algunos otros analistas y pues, expertos en los temas políticos y legales, pues ya no se deben buscarle más pies al gato. Inicio por la licenciada Marielos. Gracias, Joseph. A mí me gustaría como que iniciar recapitulando un poco qué es el caso de Odebrecht para que estemos como refrescos o estemos con toda la información necesaria para tomar las mejores decisiones y estar mucho más informados, ¿verdad? Entonces, el caso de Odebrecht es el caso más grande de corrupción en Latinoamérica, ¿verdad? Es sin precedentes, es un caso que se dio no solo en Brasil, sino en 12 países más, donde la empresa utilizó esta dinámica que se llama quid pro quo, que básicamente era asegurarle a los políticos dinero para su campaña, para que ellos, una vez llegando al poder, pudieran asegurarle los contratos para diferentes construcciones de diferentes obras, ¿verdad? De carreteras hasta metros. Esto se dio en 12 países. Y en Guatemala, ¿qué fue lo que pasó, verdad? En el 2011, básicamente, un mes antes de que Alejandro Sinibaldi tomara posesión como ministro, entró en contacto con Odebrecht, se hicieron las negociaciones y en el 2012, pues, se afirma el contrato con la empresa, también un contrato que es aprobado por el Congreso, y en el 2013 empieza la ejecución de esta carretera que era de aquí tengo los datos, vamos a ver, de 140 kilómetros, ¿verdad? Inician los primeros desembolsos también, y para el 2014 ya se suma a Manuel Valdizón y a Carlos Bates Gil, que son de las otras personas que están implicadas en el caso, y en el 2015 ya no está Sinibaldi, pero continúan estas personas. Para el 2015 también es una fecha importante porque es cuando capturan y detienen a Marcelo Odebrecht y empieza toda la investigación y se amplía toda la investigación a nivel latinoamericano, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que habría que investigar, ¿verdad? Para seguir con este caso es
por qué la Procuraduría General de la Nación y por qué el ministro de Comunicaciones en ese tiempo, que era Aldo García, deciden, bueno, son dos cosas separadas. El Procurador General de la Nación, ¿por qué no decide hacer la demanda para tener una compensación por por no haber terminado la carretera o por otros daños y perjuicios que se pudieron haber dado? ¿Y por qué el ministro no les da el sí a que se liquide por completo este contrato, a pesar de que no se había completado con los 140 kilómetros que se habían establecido de la carretera, ¿verdad? Entonces, yo diría que las investigaciones, por supuesto que deben continuar, pero tienen que estar redireccionadas a las personas que son los responsables, ¿verdad? Y no podemos caer en desinformación de tratar de involucrar a personas que no era su responsabilidad en el caso, ¿verdad? Aquí creo que debería estar, por ejemplo, la ex procuradora y el ex ministro dando explicaciones de esto, ¿verdad? Si realmente nuestro interés es encontrar la verdad. Algunos, precisamente en esa línea que dice la licenciada Marielos, piden que se haga pública esa negociación o ese acuerdo que se llevó con la compañía en aquel tiempo. Ahora, como bien lo mencionan, hubieron cambios en el Ministerio Público, en las fiscalías, poniendo a una fiscal que era en temas económicos ahora dentro de la FESI para investigar el caso donde se ve implicado ahora el exfiscal que dirigía la FESI, Juan Francisco Sandoval. Su apreciación, licenciado Palmieri. Gracias. Antes de eso, quiero puntualizar unas de las cosas que dijo Marielos. El caso, quiero decir, el negocio de Odebrecht empieza mucho antes del 2011, empieza en 2008. 2008, el entonces presidente Colón viaja a Brasil junto con ministros para cerrar varios negocios. A ver, uno de ellos transurbano, ya sabemos qué pasó con eso. Otro de esos negocios será traer aviones de la fábrica Embraer, los Super Tucanos, y el otro era Odebrecht. En ese gobierno solo se concreta uno, transurbano, y quedan pendientes los otros. Ahí es donde probablemente se le brillan los ojitos al luego ministro Sinibaldi, y entonces concreta el contrato con Odebrecht. Lo que el Congreso hace en 2012 es aprobar los préstamos. El contrato pues lo firma el ministerio. Luego los pagos, como bien lo dijo la exfiscal Telma Aldana, los pagos empiezan 2 días después del primer desembolso del gobierno. Ella dice que ese primer desembolso fue el 8 de mayo de 2013, por lo tanto el 10 de mayo, Día de la Madre, reciben su primer mordida los funcionarios. ¿Eso por qué? ¿Por qué es importante? Porque, como bien dijo Marielos, no tenemos toda la información. Lo único que tenemos hasta ahora es lo que nos han dicho algunos actores, pero como el caso sigue bajo reserva, entonces tenemos que creerles o no creerles. Bueno, debiera de levantarse la reserva, debiéramos de conocer todos los guatemaltecos qué pasó para saber o para ir desenmarañando si en efecto el entonces ministro de Comunicaciones Aldo García no operó con la celeridad o con o no hizo lo que debió hacer, si la entonces Procuradora General de la Nación, Anabela Morfín, no actuó como debía. Lo que hasta ahora sabemos, pero insisto, hasta que no tengamos enfrente los acuerdos de colaboración, no vamos a saber si es cierto o no. Lo que entonces pasó, lo que nos han dicho que pasó, es que el fiscal Sandoval, persiguiendo a los responsables del soborno, es decir, a los que dieron el dinero, los de Odebrecht en Brasil, en ese acuerdo de colaboración consigue que, vamos a decir voluntariamente, Odebrecht pague 17.9 millones de dólares a modo de, y este es el tema importante, a modo de resarcimiento, de multa, depende qué figura le dieron. Por eso es que es tan importante conocer el texto. Depende de qué figura le dieron, vamos a saber si hay alguna extralimitación de funciones o no. Porque, como bien ha dicho el exfiscal Sandoval, él se encargaba de la persecución penal. Eso no está nunca en duda. El problema es que parece ser que se metió a asuntos que no le correspondían. Ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Pues yo no encuentro ninguna otra forma más que investigar. Entonces, a tu pregunta original, ¿si se debe investigar? Claro, se debe investigar. No, pero también es importante decir que investigar
alguna extralimitación de funciones o algún mal procedimiento, no significa que entonces ahora él va a ser responsable del caso Odebrecht. No. Los implicados en soborno, los que recibieron dinero, tienen que ser procesados y, si de ser hallados culpables, pasar un buen tiempo en el bote. Pero eso no tiene nada que ver con que se pueda haber llevado algún mal procedimiento. Es otra cosa. Bien, el tema da para bastantes suspicacias, digamos. ¿Cuál es su apreciación en este sentido, licenciada Marielos? Debido a que no es secreto tampoco la salida que se da, la forma en la que sale el fiscal Sandoval del Ministerio Público, el cruce de acusaciones y de rumores y de chismes que tuvieron con la fiscal, uno en un medio de comunicación, el otro en otro medio de comunicación, y así se estuvieron señalando y tirando, pues al final fueron chismes y rumores. A veces sabemos que hay, que no terminaron de la mejor manera, vamos. Da suspicacias este nuevo enfoque que se le da al caso, aunque como lo menciona el licenciado Alejandro, pues lo van a investigar de aquí a que salga, si es o no es culpable. Pues, no sé, ¿cuál es su apreciación en este sentido, licenciada Marielos? Okay. Yo te diría que sí da suspicacia y lo voy a explicar un poco más adelante, pero quisiera retomar unos puntos que dijo Alejandro con respecto al acuerdo de colaboración eficaz o de colaboradores eficaces que se da en Brasil, ¿verdad? Yo traté de investigar si esto era algo particular que se dio en Guatemala y con el fiscal, y al final descubrí que, pues, no es que descubrí, pues leí nada más. En Perú y en otros países también se dieron estos acuerdos de colaboración eficaz para pedir una compensación de los sobornos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, concuerdo con Alejandro. El caso, si es necesario, y para que disolvamos las dudas y estemos todos en la misma página, ¿verdad? Pero es necesario también que esto se interprete que es una ocasión bastante particular en donde los demás países también viajaron a Brasil para hacer estos tratados de colaborador eficaz, precisamente para, digamos, negociar la compensación y retribuir todo el dinero que se había dado en coimas, ¿verdad? ¿Por qué llegamos a la cifra de 17.9 millones de dólares? Es porque son las coimas que se le otorgaron a Alejandro Sinibaldi, a Manuel Valdizón y a Carlos Batres Gil para poder asegurarse este contrato, ¿verdad? Entonces, eso sí me gustaría dejar claro, ¿verdad? Que no es algo como especial de Guatemala, sino esto es algo que se dio a nivel regional precisamente por la magnitud del caso, ¿verdad? ¿Por qué genera suspicacias? Yo creo que genera suspicacias porque no existe ninguna noticia reciente o ningún tipo de condena o ningún tipo de perdón a los involucrados para que se vuelva a retomar el caso, ¿verdad? O sea, esto es un caso que hemos venido platicando desde el 2019. Hay investigaciones de artículos, inclusive de Relato GT en el 2019, donde se da seguimiento a la denuncia que hay en contra del exfiscal Juan Francisco Sandoval por este caso. Se recopilan todas las declaraciones de Anabela Motrín, de Aldo. Entonces, a mí me genera un poco de duda cuál es la razón principal que nace o renace este caso, ¿verdad? Y renace bajo un marco donde recientemente pues se le ha negado la visa o se le ha quitado la visa a la fiscal general, ¿verdad? Tal vez es porque se le quiere quitar la importancia a esto para dárselo a esto otro, porque inclusive Alejandro Yamatei ve la necesidad de dar declaraciones en un medio de comunicación internacional, de decir que esto es lo que se viene. Entonces, obviamente sí genera suspicacia, ¿verdad? Y creo que deberíamos analizarlo desde los tres ámbitos que siempre se analizan cualquier tema político, ¿verdad? O cualquier acontecimiento, ¿verdad? Desde el lado mediático, ¿verdad? Desde el lado legal, que es lo que está haciendo Alejandro, y desde el lado político. Desde el lado político, lo que yo te diría es, ¿quién gana con esto? ¿Ganamos nosotros la ciudadanía cuando solo se da un cierto encuadre de la comunicación y está manejado bajo una cierta perspectiva? ¿O ganan ciertos grupos, verdad? Entonces yo creo que esas son las preguntas que deberíamos hacernos como televidentes y como buenos ciudadanos guatemaltecos. ¿Quién sale ganando de todo esto, verdad? Y esto en ningún momento significa que no deben investigarse. Como les digo, este es el caso más grande de corrupción a nivel latinoamericano y por supuesto que se debe investigar, pero se debe investigar asignándole las culpabilidades y las responsabilidades a los verdaderos responsables, ¿verdad?
Yo recuerdo, hablando del tema mediático, ustedes seguro también, que decían y nos tronábamos los dedos, ya viene el caso Odebrecht, ya viene y se va a ir medio Congreso de la República y ya van a empezar a caer. Y nos quedamos con ese envión de esperar el tema de que empezaran a caer y a caer y a caer. Y precisamente el tema se fue diluyendo en tanta coyuntura política que tenemos acá en el país, donde cada día pues tenemos un escándalo mayor que el día anterior. Sin embargo, ahora nuevamente el caso continúa y el tema de la mediatización pues obviamente va a ser uno de los casos nuevamente más mediáticos y más sonados debido a los actores importantes que están involucrados. Alejandro Yamatei nos da esta primicia, esta bomba mediática precisamente en un medio internacional donde dice, espérense, ya van a ver lo que viene. Y ahora se dice que el presidente Alejandro tenía información privilegiada de parte del Ministerio Público. ¿Esto es así? ¿Da para este tipo de análisis, licenciado Alejandro? ¿El presidente cometió un error o al decir esto o fue un desliz? No sé, ¿cuál es su apreciación? Yo no me atrevería a decir, pues no me consta, que él tenía información privilegiada. No, es probable, no lo sé. Lo que definitivamente es una muy pobre declaración, muy desafortunada declaración del presidente, porque vamos, si es cierto que él tenía información privilegiada, pues lo está confesando, lo cual no es correcto. Si no es cierto que él tenía información privilegiada, sino que es una expresión de deseo, que quisiera que todo el mundo viera lo que viene en el caso de Odebrecht, pues de todas maneras es una expresión muy desafortunada. En esos momentos, las personas en posiciones de poder como él cometen errores que probablemente sus colaboradores tendrán que pasar varias semanas, por lo menos, tratando de arreglar ese problema. Yo creo que fue muy desafortunado que el presidente dijera eso, sea por lo que sea. Ahora, vamos por partes. El caso Odebrecht no es que haya retomado importancia o se haya retomado el caso, es que el caso sigue. El caso, no ha llegado ni a etapa intermedia. Hay algunas personas, como por ejemplo, creo que era de apellido Jägerleiner, un medio pariente político de Sinibaldi, ya fue procesado, ya fue condenado y decidió irse por un proceso abreviado. Creo que hay otras dos personas también en esa misma línea. Pero los dos principales, Alejandro Sinibaldi y Manuel Valizón, pues ni siquiera han llegado a etapa intermedia, ya no digamos a debate. Uno estuvo prófugo muchísimo tiempo y recién, hace pocos meses, regresa a Guatemala y ahí van sus casos. Y Manuel Valizón está en Estados Unidos pendiente de que terminara una condena, vamos a ver qué le pasa. Por eso es que el caso Odebrecht sigue vigente. Ahora, claro, yo puedo entender que haya mucha suspicacia de por qué vuelve a tener relevancia. Si uno ve incluso las tendencias en Twitter, pues ya creo que está en número 1, número 2. ¿Por qué? Por supuesto que es por la posible mala práctica, vamos a llamarla así, o mal procedimiento del que se acusa, informalmente, no hay ninguna acusación formal, penal, el que se acusa al exfiscal Sandoval. ¿Por qué? Pues claro, puede ser que porque él ya salió de la fiscalía, de la manera que sale de la fiscalía, pues ahora algunas personas quieren buscarle cualquier cascarita para vengarse, para deducirle responsabilidades que genuinamente tenga, etc. Ahora, vamos, hay que investigarle. ¿Por qué? Porque no digamos de 2015, en el 2018, todos decíamos que hay que investigar, caiga quien caiga. Ahora resulta que no, que hay unas cosas que no vale la pena investigar porque eso es desviar la atención, probablemente. Pero ese es problema, como bien decía Morelos, desde el aspecto mediático. El aspecto judicial no puede desviarse de una línea de investigación. ¿Quién debe hacer esa investigación? Bueno, probablemente habrá muchos que digan que no puede ser la fiscal general porque es enemiga del exfiscal Sandoval. Bueno, pensemos en fijar un fiscal especial, ¿qué tal? Pero tiene que haber investigación, porque si no hay investigación, nos vamos a quedar todos con lo que hasta ahorita sabemos o creemos saber, que es lo que nos han dicho algunos actores. Pero,
un dicho que se dice comúnmente es: no son todos los que están, ni están todos los que son. Ahí hay bastante más que investigar, como bien se ha mencionado, que algunos diputados estuvieron involucrados hasta ahorita. Desde la conferencia de prensa de Terma Aldana hasta ahorita, yo no he encontrado que haya acusación o investigación siquiera en contra de diputados. Puede ser que estén involucrados, pero no hay todavía una acusación. Investiguemos. Bien, la parte de investigación y de diputados nos quedamos esperándola desde que lo anunciaron, eso sí fijo, y al final no cayó medio Congreso como esperábamos. Licenciada Marielos, ¿cómo ve las declaraciones del presidente en el contexto que se dan, la forma en que se dan? Un presidente de la República donde pues, sí ha tenido algún tipo de señalamientos y él mismo ha dicho que es amigo o llama amiga a la fiscal general. Él, pues obviamente en repetidas ocasiones también ha dicho que no tiene nada que ver y él respeta la independencia de las instituciones y la línea divisoria de los poderes. Sin embargo, pues no está de más ver y analizar este tipo de declaraciones y más en un medio internacional, licenciada Marielos. Completamente de acuerdo con Alejandro, desafortunados en cualquier ángulo que lo queramos ver, ¿verdad? Desde el ángulo de que si tiene acceso a la información privilegiada o desde el hecho que desea, desde muy dentro de su ser, que eso suceda, ¿verdad? Yo no creo que el presidente en ningún momento primero debería utilizar los medios de comunicación para litigar o para judicializar a personas que públicamente se han denominado sus enemigas, como lo ha sido Juan Francisco con las declaraciones que ha hecho, ni tampoco creo que debería siquiera dar su opinión con respecto a casos, ¿verdad? Porque estamos hablando de la independencia de poderes, la imparcialidad, pero si vemos que esto se da desde la cabeza de la administración, desde la cabeza de gobierno, es complicado a veces tener confianza en el procedimiento si esto ya se está dando así, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a poder confiar de que va a ser un procedimiento independiente, que efectivamente se va a buscar a los responsables y no va a ser solo algún tipo de persecución, ¿verdad? Bien, y en todo esto queda también la figura de la fiscal general. No es una sanción, sino es más pues el incluirla en una lista a nivel internacional, que es una lista arbitraria, es una lista unilateral, pero no deja de ser un golpe fuerte a la institucionalidad también del país. De eso platicamos al regresar del corte con Alejandro. Ahí te dejo el tema, Alejandro, y regresamos. ¿Acierto o desacierto? Bien, continuamos en su programa En Contraste analizando el tema o el caso Odebrecht y el renacimiento mediático que ha tenido este caso con un nuevo enfoque. Alejandro, quedábamos pendientes a hablar del tema de la sanción que se le da a la fiscal. Pensar que esta mediatización del caso Odebrecht es de alguna forma un método o una estrategia para apoyar la imagen y el trabajo que ha tenido la señora fiscal general Consuelo Porras. ¿Sería un acierto o un desacierto, Alejandro? Yo no sé si es para eso, yo no sé si es el fin. Lo que sí puedo decir, porque eso es claro, es que el resurgimiento de la importancia de este caso, porque el caso sí ha seguido todo el tiempo, se da luego de la salida del fiscal Sandoval de la FESI. Porque claro, ¿cómo se le iba a investigar siendo él el fiscal encargado del caso? O sea, eso es obvio. Ahora, el timing de cuando revienta este escándalo, que es justamente después el retiro de la visa a la fiscal, pues, a ver, puede ser, por supuesto, yo puedo sospechar que algo tuvo que ver, pero miren, a ver, yo no significa que esto esté malo o bueno y que lo otro era al revés, malo o bueno, pero acuérdense de los casos, cómo los sacaba la CICIG. Miren, el timing decían que no tenían timing, pero, puchica, para decir que no había timing, tenían muy mal timing. No hay tiempos en las investigaciones judiciales, solía decir la fiscal Aldana y el excomisionado Velázquez, no hay tiempo. Si ocurrió esto así,
Bueno, no sé si es una infeliz coincidencia o no, pero bueno, independientemente de cuándo salió y por qué, bueno, si hay algo que investigar, que se investigue. Y entonces, si no hay nada, pues van a quedar muy mal las personas que han estado dándole relevancia a esto, y si hay algo que investigar, bueno, el tiempo les dará la razón. Misma pregunta, licenciada Marielos. ¿Cuál es su postura o cómo ve este nuevo resurgimiento del tema? Precisamente que viene luego de la sanción de Estados Unidos a la fiscal general, que por cierto pues deja muy mal parada a la institución y al país como tal. Totalmente. Mira, yo te diría que hay que separar. Primero, lo que implica la investigación que ha nacido la Fiscalía, y después el seguimiento y la prioridad que le empiezan a dar los medios de comunicación, ¿verdad? No es, o sea, como dice Alejandro, las investigaciones o la idea de que podría haber algún tipo de mal manejo del caso se da cuando sale Juan Francisco, ¿verdad? Esto ya son meses. Pero los medios de comunicación han empezado a reventar básicamente la narrativa del caso esta semana, cuando precisamente se le designa, o bueno, se le quita la visa a la fiscal general, ¿verdad? Entonces aquí creo que hay dos timings diferentes, ¿verdad? Uno donde tú dirías, sí, lo que dice Alejandro, que no se le puede investigar porque estaba dentro de la fiscalía todavía, y eso podría ser común, versus lo que vemos hoy en los medios de comunicación y en Twitter también, como lo dice Alejandro, que es precisamente cuando se le quita la visa a la fiscal que empieza a agarrar más popularidad dentro de los medios de comunicación y dentro de las redes sociales, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo dos tiempos diferentes. El tiempo de ahora es el que genera bastante suspicacia, ¿verdad? Bien, lamentablemente se nos acaba el tiempo de programa. Agradezco a ambos. Suelo decir que no hay coincidencias en tiempos políticos. A eso nos tienen acostumbrados acá, y casi siempre que hay, que uno por ahí siempre hay algo. Lo que sí es que el tiempo procesal jurídico de casos mediáticos en Guatemala, desde manejo de CICIG, parecía un relojito suizo, y eso todos lo vimos. La forma en la que se ha trabajado este caso nos recuerda a esos temas mediáticos puntuales donde se da un boom y se muestra mucha luz pública hacia determinado caso, buscando pues una reacción de la opinión pública. Bien, les agradezco a ambos el haber estado con nosotros estos 30 minutos. Gracias, licenciado Alejandro. Gracias, licenciada Marielos. Muchas gracias, Joseph. Y les agradezco a ustedes también el haber estado estos 30 minutos con nosotros. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 para otro tema en Contraste.